Vamos a ver cuáles son los requisitos previos que debemos de tener para la implementación del sistema HACCP. Los prerequisitos son condiciones y o actividades que son básicas para mantener un ambiente higiénico que sea apropiado para los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción, manipulación, provisión de los productos finales, así como alimentos que sean inocuos para el consumo humano. A través de la implementación de los prerequisitos se definen los procedimientos universales que controlan las condiciones de operación en los establecimientos que fabrican alimentos, de tal manera que se permita un ambiente favorable para la elaboración de alimentos seguros. La aplicación de los prerequisitos dependen del segmento de la cadena alimentaria en la que se está operando, así como de la naturaleza de los procesos de la organización. El primer requisito previo está relacionado con las instalaciones. El establecimiento o la infraestructura debe de estar localizada, construida y sostenida de acuerdo con los principios del proyecto sanitario preparado por aquellos especialistas en la materia. Y debe de tener un flujo lineal de productos con un control de tráfico a fin de minimizar la contaminación cruzada de alimentos crudos con alimentos cocidos y áreas sucias con áreas limpias. Esto debe estar perfectamente definido en algún procedimiento, en algún mapa, diagrama de flujo. Se puede tener el diagrama de flujo de personal, el diagrama de flujo de las materias primas, el diagrama de flujo del producto terminado en el almacén, etcétera. Se puede tener varios controles. El propósito es que se garantice que no exista contaminación cruzada. Y dependiendo de la naturaleza de las operaciones que se realicen en los procesos y de los riesgos asociados al lugar, al equipo, a las instalaciones, deben de ser estos localizados y diseñados de tal manera que se minimice la contaminación, así como la construcción de los edificios debe de garantizar que la contaminación entre áreas pueda ser mínima. ¿Qué vamos a hacer aquí? Sabemos que más adelante vamos a hablar sobre una matriz de riesgos, pero normalmente, como nos las establece la norma 251, habla acerca de la matriz, digamos, específicamente del producto, vaya. Solamente nos habla de identificar los riesgos o los peligros en el producto a fin de determinar los riesgos físicos, químicos y biológicos. En este caso yo les pido por favor que en la matriz de riesgos que vamos a estar hablando en videos adelante, por favor establezcan los riesgos asociados al lugar donde se ubica la planta de alimentos, a riesgos asociados con los equipos que se utilizan en cada etapa del proceso, riesgos también que tenga que ver por las instalaciones de donde está el edificio, la infraestructura, etcétera, que también puedan identificar los peligros de estos riesgos de tal manera que hagamos una determinación completa. Sabemos que el sistema HACCP únicamente se enfoca a los riesgos biológicos, físicos, químicos de los alimentos, pero como sabemos que también los sistemas pueden estar, digamos, como que implementados de manera integrada con otras normas. En este caso yo les pido que por favor anoten que vamos a evaluar estos riesgos con el propósito de dar una visión global a una ISO 9001, de tal manera que puedan ustedes ver a grandes rasgos todo el contexto que está rodeando a la cadena alimentaria que ustedes tienen y que a lo mejor no lo vemos tan solo en implementar un HACCP los riesgos relacionados con la infraestructura, pero sí necesitamos nosotros echarle un vistazo a fin de determinar que efectivamente todo está controlado. Es muy importante considerar que el proyecto y distribución de las instalaciones deben permitir
la limpieza y desinfección y mantenimiento adecuado, de tal manera que se evite la contaminación en el producto. Las superficies y los materiales de la infraestructura, principalmente aquellos que tengan contacto directo con los alimentos, deben de ser, digamos, inocuos, que no sean tóxicos, y cuando sea necesario que sean durables y fáciles de mantener y limpiar. Cuando haya disponibles donde se considera adecuado, debe de haber instalaciones propias para el control de temperatura, humedad o cualquier otra condición ambiental que sea de impacto para el producto, y que también tenga una protección eficaz para impedir el acceso de plagas o su anidación de ciertos animales rastreros o plagas que contaminen el producto. Para evitar que se tenga contaminación cruzada en las áreas, se debe de considerar que las actividades deben de estar debidamente separadas, ya sea de manera física o de manera virtual, que los edificios y las instalaciones deben de ser diseñados de tal manera que faciliten las operaciones de los procesos de una manera higiénica, y que también tenga un flujo ordenado en el proceso, desde la llegada de la materia prima hasta la obtención del producto final. Necesitamos que el establecimiento esté abastecido con agua suficiente, que tenga desagüe y disposición de los residuos, que tenga un área para la higiene del personal, un área para el manejo de temperatura, es decir, controles que permitan tener balanceada tanto la humedad como la temperatura, etcétera, cualquier otros elementos ambientales, que se pueda monitorear la calidad del aire y la ventilación, por lo tanto a lo mejor se debe tener un extractor de aire, un sistema HVAC, etcétera, que tenga una correcta infraestructura en cuanto a la iluminación, y que tenga un área de almacenamiento adecuado para las materias primas, los materiales de empaque, productos semiprocesados, productos terminados, etcétera. Otro requisito previo que necesitamos tener es el de control de proveedores. En este caso, establece que cada organización o cada establecimiento debe garantizar que sus proveedores a su vez implementen programas de buenas prácticas de manufactura y que tengan implementado el sistema HACCP. Por lo tanto, este punto asegúrense de que esté incorporado en su procedimiento para la evaluación a proveedores, que sea un requisito de evaluación que cuenten con buenas prácticas y con sistema HACCP, por lo menos para que puedan ser contratados. Con este sentido, bueno, pues todo lo que detona en la evaluación a proveedores hasta auditorías en sitio, es importante que se tengan en su procedimiento de evaluación a proveedores. Otro requisito previo que deberíamos de vigilar es que existan especificaciones por escrito de todas las materias primas que se involucran en la fabricación de los alimentos, todos los materiales, para embalaje, y todos los materiales del producto final que estén debidamente establecidos, con el propósito de que se haga una adecuada inspección durante la recepción y una adecuada identificación de aquellos productos que puedan poner en riesgo la inocuidad de los alimentos. Otro requisito previo relacionado con los equipos de producción es que todo equipo debe de ser construido e instalado según los principios de un proyecto sanitario, de tal manera que los materiales permitan garantizar la inocuidad de los alimentos. También deben de establecerse procedimientos para el mantenimiento de estos equipos y documentarse y verificarse programas por medio de calendarios de mantenimiento preventivo y calibración que permitan mantener en óptimas condiciones tanto los instrumentos como los equipos utilizados para la producción de los alimentos. Se debe vigilar que tanto el diseño como la distribución de los equipos en los establecimientos que procesan alimentos permitan la aplicación de las buenas prácticas de manufactura, y se debe de proporcionar espacio suficiente para la colocación de cada equipo, para el almacenamiento de los materiales,
Se debe de proporcionar iluminación adecuada en todas las áreas donde los alimentos sean examinados, procesados o almacenados, y también deben de proporcionar ventilación adecuada o equipo de control para minimizar los olores y vapores que se generen a lo largo de los procesos. Se debe tener también áreas en donde se puedan almacenar los alimentos sin riesgos de que puedan ser contaminados. Otro requisito es el de la limpieza y desinfección. Debe de tener un programa de limpieza y desinfección y deben de tener procedimientos documentados por escrito, que de tal manera que se permita verificar la limpieza y desinfección. Debe haber registros de los controles realizados para garantizar que se están respetando estos controles. El requisito de higiene personal es que cualquier persona que ingrese a las instalaciones de procesamiento de los alimentos debe de cumplir con los requisitos referentes a la higiene personal, a los procedimientos de limpieza y desinfección y a la seguridad del personal. Por lo tanto, deberíamos de tener procedimientos en donde se establezca cuáles son los requisitos para garantizar la higiene del personal, desde a lo mejor no portar aretes, pulseras, esmaltes de uñas, maquillaje, etcétera. Recuerden que cada organización es particular, es independiente y estos requisitos son establecidos por cada empresa dependiendo del nivel de riesgo en los alimentos, ¿no? Y dependiendo también de las etapas de los procesos en los que se está teniendo la aplicación de estos requisitos. Entonces, es muy importante que se aseguren que en sus procedimientos se tengan ya este tipo de controles. Si conforme vamos avanzando en la revisión de estos prerequisitos, ustedes ya ubican en sus documentos del sistema de gestión algunos controles, vamos por muy buen camino. Otro requisito previo es que debemos de tener capacitación para el personal que tiene contacto con los alimentos en cualquier etapa. Para ello nos establece que las empresas deben mantener programas y registros de las actividades de entrenamiento, tanto de los operarios como de los que les asisten. Estos temas de capacitación deben basarse en la necesidad del entrenamiento y reentrenamiento que se requiera para el puesto en específico. Y también debe de tener supervisión, capacitación y evaluarse el desempeño de los operarios. Se deben de tener otro requisito previo, es el de control de los productos químicos, y se deben de tener procedimientos documentados para garantizar la separación y el uso adecuado de los productos químicos no alimenticios en el establecimiento, de tal manera que se incluyan tanto los productos de limpieza como aquellos productos que se utilizan en el mantenimiento de los equipos o de las áreas, aquellos químicos que se utilizan como parte de la fumigación y control de plagas, los pesticidas y los cebos empleados dentro o alrededor de las instalaciones. Es muy importante que se tenga conocimiento de las características de estos químicos. De preferencia, asegúrense que tengan las fichas técnicas de todos estos químicos utilizados, que exista una carpeta o una área específica donde se resguarde toda esta documentación para que sea trazable en cualquier momento. En cuanto a la recepción, almacenamiento y envío de productos, es muy importante que todas las materias primas y los productos que no sean procesados deben de ser almacenados en condiciones sanitarias y ambientales correctas, de tal manera que garantice su seguridad en todo momento. La recepción debe asegurar que los productos recibidos atiendan sus especificaciones y las exigencias del transporte, acondicionamiento e higiene adecuado. Por lo tanto, esto es muy importante que se tenga en cuenta durante la recepción de los productos, que se inspeccionen con base en ciertos controles establecidos, de tal manera que cualquier riesgo se identifique de manera inmediata. En cuanto a la rastreabilidad o trazabilidad de la información de la cadena alimentaria, es importante que todas las materias primas y los productos que no sean procesados deben de estar codificados por lote
y su distribución debe de identificarse con el propósito de poner en práctica un sistema de recolección. De esa manera, cuando sea necesario, pueden realizarse el seguimiento y recolección apropiada de una manera rápida y completa. Recuerden que tenemos todo un módulo al final sobre la rastreabilidad de los productos, pero es muy importante que se identifique que existe un requisito previo, que la rastreabilidad es un requisito previo para garantizar la implementación del sistema HACCP. También es importante que ya se tenga un manejo integrado en cuanto al control de las plagas. Deben de establecerse programas que sean eficientes para el control de las plagas, de tal manera que sea efectivo en el combate de insectos, roedores o cualquier otra plaga que esté representando un riesgo para la cadena alimentaria en cuestión. Estos programas podrán ser elaborados e implementados ya sea por la misma empresa productora de los alimentos, siempre y cuando tenga el personal capacitado y toda la infraestructura necesaria, o bien se puede hacer por un tercero, como una empresa especializada con los registros autorizados y que tenga toda la preparación disponible. En este caso deberíamos de tener un procedimiento para el control de plagas en el cual se establezca si lo hace la empresa y que se cumplen con todos los controles, o bien si se contrata un proveedor, igualmente que se cumple con todos los controles. En ambos casos necesitamos tener eficacia en el combate de las plagas. También necesitamos considerar previamente las prácticas de limpieza profunda, las prácticas operacionales y las prácticas de protección del producto dentro de las buenas prácticas de manufactura, de tal manera que se pueda tener un adecuado control de los alergenos y se evite una contaminación cruzada de ellos. Para garantizar que un producto esté libre de alergenos, se debe seguir alguna de las siguientes o todas las estrategias siguientes. Como estrategias de operación, necesitamos que los ingredientes alergenos estén debidamente identificados con códigos exclusivos y almacenados en áreas en áreas aisladas. Si fuera el caso de ustedes, es importante que verifiquen que se tengan procedimientos documentados donde se tengan todas las medidas de identificación para poder evitar contaminación cruzada entre las materias primas generales y las que contienen algún alergeno. Esto es en cuanto a estrategias de operación. También tenemos las estrategias de formulación. En este caso dice que cuando sea factible se evite el uso de ingredientes alergénicos cuando se diseñen nuevos productos o se realice una reformulación de los ya existentes. Como parte de las estrategias de desarrollo de empaque, necesitamos establecer y seguir un proceso de diseño de etiquetas que contemple la declaración de los alergenos presentes en el producto, de tal manera que sea visible para el consumidor y se eviten algunos problemas. También se pueden tener estrategias con el manejo de los ingredientes, de tal manera que tanto las materias primas que estén involucradas en la producción se identifiquen y marquen en cada caja o bulto, de tal manera que se advierta sobre estos productos y bueno, se puedan implementar las demás estrategias. Otro aspecto que debemos de tener controlado antes de implementar el sistema HACCP es el transporte. Y en este caso, lo importante es que debemos de considerar que los alimentos pueden contaminarse o llegar a su destino en condiciones inapropiadas para el consumo, si es que durante el trayecto no se adoptaron las medidas efectivas de control durante toda la ruta de transporte. Incluso cuando las medidas de higiene sí fueron debidamente contempladas durante la cadena productiva, pueden verse afectadas en la última parte del transporte. Es por ello que es muy importante que de preferencia también tengamos a nuestros transportistas o el transporte, digamos, personal o el transporte propio garantice las condiciones de transporte o bien si es que se contrata a un tercero.
Los alimentos deben de ser debidamente protegidos durante el transporte y el vehículo debe de debe de contar más bien con las características y recipientes acordes a la naturaleza del alimento que se está transportando. Los vehículos y las carrocerías deben de ser diseñados y construidos con el objetivo de evitar la contaminación de los alimentos o los embalajes que los contienen. Y se debe tener especial cuidado en la conservación de la temperatura, humedad, así como el control de cualquier otra condición que sea de riesgo para el alimento, de tal manera que se proteja contra crecimiento microbiano que pueda ser indeseable en el producto y por lo tanto pueda deteriorarlo. Eh, por lo tanto, hacerlo también inapropiado para el consumo. ¿Cómo podemos verificar esto? A través de las calificaciones de las unidades de transporte. Nosotros necesitamos tener validadas nuestras unidades de transporte, calificadas en las 4 etapas de calificación, de tal manera que podamos garantizar que son unidades apropiadas para el transporte de los alimentos. Y bueno, pues si no son unidades propias, pues pedírselo a los proveedores de transporte que tengan sus unidades calificadas. Los alimentos deben de transportarse en condiciones que eviten contaminación biológica, física y química. Y la única manera que de verdad demostrar que se cumple esto es a través de la calificación de las unidades de transporte y bien de todo el proceso de transporte, vaya, tanto los contenedores como el transporte en sí. Entonces, es muy importante que ustedes le pidan a su proveedor que se realicen estas validaciones o calificaciones de unidades de transporte. Asimismo, las unidades deben de mantenerse en condiciones adecuadas de limpieza, desinfección y mantenimiento. Por lo tanto, ya sean unidades propias o, como les digo, contratadas con un proveedor de transporte, se deben de pedir que se tengan bitácoras de limpieza, bitácoras de mantenimiento, bitácoras de desinfección de las unidades, con el propósito de asegurar que de manera permanente los alimentos son transportados en condiciones adecuadas. En este caso vamos a ver qué es responsabilidad del productor de los alimentos, por lo tanto de ustedes, comprobar si el transporte es adecuado para llevar estos alimentos considerando las siguientes medidas. Se puede hacer la auditoría del vehículo en la salida de los productos o en la recepción, antes de cargar o descargar, para garantizar que esté libre de contaminación y sea adecuado para el transporte de los alimentos. También el transportista debe de tener un programa que demuestre la eficiencia de la limpieza y desinfección. Y los vehículos deben de ser cargados y organizados o bien descargados de tal manera que se evite la contaminación y daños en los alimentos que son transportados. Es muy importante que aquí se cuide mucho. A veces las personas que cargan o descargan están pisando los contenedores de los alimentos. Bueno, en este caso hay que vigilar que esas prácticas para el embarque o descargo de los productos no ocasionen contaminaciones a estos. Y los camiones tanque deben de ser diseñados y construidos para permitir el drenaje completo del material que se está transportando y evitar la contaminación del alimento que se está transportando en él. Otro aspecto que vamos a asegurar que se tenga antes de implementar el sistema HACCP es toda aquella información sobre el producto e indicación que se le dé al consumidor. Los productos deben de contener los datos precisos para garantizar que se tenga información adecuada y accesible para la próxima etapa de la cadena alimentaria, es decir, para ya el punto de venta, de tal manera que en esa etapa siguiente se pueda manipular, almacenar, procesar, preparar y exponer el producto de una forma correcta y segura, de tal manera que no se pierda la inocuidad del alimento por una mala práctica en una etapa posterior a la de fabricación. Esta información debe asegurar que el lote sea fácilmente identificado y recuperado si es que fuera necesario. Si tenemos información insuficiente sobre el producto y o conocimiento inadecuado de higiene de los alimentos en general,
puede llevar a la inadecuada manipulación del producto por periodos finales de la cadena, de tal manera que esta manipulación inadecuada resulte en enfermedades o en productos impropios para el consumo, incluso cuando se adopten medidas adecuadas de higiene en las etapas iniciales de la producción. Espero que esto nos quede claro, que ciertamente nuestra responsabilidad es hasta que se entrega, pero si nosotros nos aseguramos que en los empaques de los productos esté debidamente descrita el buen manejo o el buen mantenimiento de las condiciones del producto, vamos a permitir que tanto el consumidor final o bien el que prepara los alimentos digamos, en el sitio de consumo, garanticen que el producto sigue siendo inocuo y no tengamos problemas por una mala práctica, por falta de conocimiento de las personas que están en la última etapa de la cadena alimentaria. Bueno, pues como actividad de seguimiento, lo que necesitamos es hacer que, por favor, verifiquen que estas etapas o estas consideraciones de los prerequisitos ya se tengan en su organización. Vamos a hacer una listita de los procedimientos que incluyen ya el cumplimiento de los prerequisitos y la van a mandar para que podamos ver efectivamente si están abarcándose ya todos los prerequisitos en los documentos del sistema de gestión y ver si ya estamos listos para la implementación del sistema HACCP. Por lo tanto, la actividad entonces es revisar los documentos, hacer la lista de procedimientos con los que estamos cumpliendo estos prerequisitos y mandarlas al correo de educación continua. Con esto entonces ya estaremos listos para revisar el siguiente tema, que son los 7 principios para la implementación del sistema HACCP.